Bienvenidos al primer video akinense de este canal. En esta ocasión les contaré cómo llegó a mi vida la gran artista japonesa Akina Nakamori. Pues empecemos. En el año 2017, en uno de los primeros meses de aquel entonces, cuando aún era una adolescente de 16 años que cursaba el último año de la escuela secundaria, recuerdo que era un sábado por la mañana. Yo estaba viendo presentaciones del cantante español Camilo Sesto en YouTube. No me digas adiós jamás. Pero mientras miraba una presentación de él, recordé que anteriormente había encontrado un video donde Camilo mencionaba en una entrevista para la televisión japonesa que él estaba practicando el idioma japonés para ir a Japón muy pronto durante ese tiempo. Entonces, a lo mejor algún día tú cantarás en japonés, además. Ojalá, estoy aprendiendo. Me gustaría también poder hablar japonés si fuera posible. En marzo y abril estaré en Estados Unidos y México, y en mayo estaré en Japón. Así que decidí buscar algún video del cantante español en dicho país. Y fue tan grande mi sorpresa en ese momento porque me encontré con una presentación de él en Japón, donde estaba acompañando por un momento a la cantante japonesa Seiko Matsuda. Ella estaba interpretando el tema Feelings. Dicha canción pertenece al artista brasileño Morris Albert. Este tema fue lanzado en el año 1975 y tuvo mucho éxito. Pasaron unos 3 días y mientras yo miraba presentaciones de Seiko en YouTube, me salió en recomendados un video con varias presentaciones de Akina cantando varios de sus sencillos de la década de los 80. Así que me decidí a ver dicho video porque la miniatura de este me llamó la atención. Sin embargo, recuerdo que el video tardaba en reproducirse, por lo cual lo avancé hasta la mitad, en donde me hallé con una presentación de ella cantando el tema Nibunuichi no Shinwa. Me generó asombro no solo por el escenario que presenciaba y la canción que yo escuchaba, sino por la apariencia y la voz de aquella chica japonesa que cantaba en dicho video. Así que me dispuse en ese momento buscar el nombre de la canción y quién la cantaba. Lamentablemente, en aquel tiempo, la mayoría de las canciones de Akina y de los demás artistas retros de Japón de aquellos años no estaban tituladas ni subtituladas en español o inglés como ahora en la actualidad. Eso hizo que me sintiera triste y desmotivada, ya que a pesar de mis intentos buscando, no lograba encontrar dicha canción. Sin embargo, finalmente, de casi una semana de búsqueda, al fin pude encontrar aquel tema y el nombre del artista. Sucedió que recordé el canal donde me había aparecido las diferentes presentaciones de Akina. Y al entrar en dicho sitio, vi en uno de esos videos que tenía una intro acompañado de una música de fondo, con unos pocos segundos del tema Never Forget de Nakamori. Y en el centro de este estaba escrito con letras grandes en romaji su nombre completo, seguido de varias presentaciones de ella cantando diferentes canciones. Inmediatamente reaccioné y coloqué aquel nombre en el buscador de Google y me apareció que Akina es una cantante y actriz japonesa y en la sección de videos vi que estaba aquella canción que tanto buscaba. En ese momento sentí una emoción tan grande y me dispuse a descargar dicho tema. Y así fue como supe de la existencia de Akina Nakamori. Me suscribí a varios canales en YouTube, así como también en blogs y páginas en Facebook, donde subían mucho contenido de ella. Y cada vez que regresaba de la escuela, me sorprendía con algún video akinense. Subían escenas graciosas, canciones, videos cortos de un poco de sus conciertos, entrevistas. También descargué videos de ella que aún conservo con mucho cariño en mi primer celular que me regalaron en aquel tiempo.
Además, en dicho año que conocí a Akina, recuerdo que promocionaban en diferentes sitios que ella iba a lanzar 2 álbumes el 8 de noviembre de ese mismo año, como parte de la celebración del 35 aniversario de su debut. Los 2 álbumes que la cantante lanzó llevan por nombre Akina y Catch. El álbum Akina es el primero de su discografía que lleva su nombre como título principal de este y que consta de canciones del género J-Pop. Y Catch es su 10º álbum de portadas, que contiene canciones del género J-Pop, disco y Eurobeat de diferentes artistas y que Akina interpreta a su estilo. Asimismo, quiero contarles que el primer álbum que escuché de Akina fue su segundo recopilatorio llamado Peps. Yo recién empezaba a conocer la música de ella y este fue lanzado un 1 de abril, pero de 1986, por Warner Pioneer, y que contiene todos los singles desde el año 1982 hasta 1985, a partir del debut Slow Motion hasta Solitude. Posteriormente, de haber descargado dicho álbum, opté por los 2 recopilatorios siguientes, el Best 2 y 3. Conforme iba pasando el tiempo, yo investigaba más sobre la vida y discografía musical de Akina. Ella me ha ido sorprendiendo todos estos años, y lo sigue haciendo, realmente la admiro bastante. Bueno chicos, esta ha sido mi historia de cómo llegué a conocer a esta grandiosa artista y de cómo ella llegó a convertirse en parte de mi vida. Akina tiene una carrera artística muy extensa y que sin duda vale la pena explorar. Ella apareció en una etapa muy importante de mi adolescencia y significa mucho para mí y sé que para muchos de ustedes también. ¿Y ustedes cómo conocieron a Akina Nakamori? Cuéntenmelo en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse. Así conoceremos juntos más sobre este maravilloso mundo akinense. Soy Sai y hasta un próximo video.